Hola mis amados hermanos, la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Quiero compartir una palabra de parte de Dios que se encuentra en Isaías 41, 12, 13. Pero primero vamos a orar. Amantísimo Rey de Reyes y Señor de Señores, te damos gracias por otro nuevo día que tú nos regalas, Padre Celestial. Mira que vamos a hacer uso de tu palabra, ser tú hablando en nuestra vida, en nuestros corazones, Padre Celestial. Que tú nos ayudes, Padre Celestial, que nos dejemos guiar por ella, Padre Celestial. Y que entendamos que aunque pasemos por sombra de valle de muerte, tú prometes estar con nosotros y nunca desampararnos. Siempre y cuando nosotros, Padre Celestial, te seamos fieles, Padre Celestial, tú nos guardarás y nos protegerás. Así también como hiciste con Job, Padre Celestial. Te damos gracias, Padre Celestial, por tu santa y bendita palabra, Señor. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Este tema lleva como título: no temas a quienes te hacen la guerra, porque yo soy tu Dios y te ayudo. Entonces, como les mencionaba, estaré leyendo como base bíblica Isaías 41, 12, 13, y la palabra de Dios se lee en el nombre de Jesús, que dice así: buscará lo que tienen contienda contigo y no lo hallarán. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra, porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano, y no tema, yo te ayudo. Así es. Entonces aquí podemos ver cómo el Señor nos dice claramente que buscará a los que tienen contienda contigo. ¿Por qué? Porque el Señor sabe que hay muchos que nos van a hacer la guerra. ¿Por qué? Sobre todo porque Dios dice claramente que nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Eso es lo primero que Dios quiere que nosotros tengamos claro y tengamos pendiente. Que nosotros tenemos un enemigo que se llama Satanás y que muchas veces usa a personas que no tienen temor de Dios. Y ahí podemos ver el ejemplo cómo usó a Pedro para querer impedir un propósito de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que era que nosotros fuéramos salvos a través de ese sacrificio, cuando le dijo Señor a Jesucristo que no te acontezca esto. Pero Jesucristo ya sabía que era Satanás que estaba ahí, lo reprendió. Te reprendo, Satanás, porque tú no pones la mirada en la cosa de arriba, sino en la de la tierra. Entonces, piensen en esto que Satanás hizo con Pedro. Imagínense aquellos que no tienen un temor de Dios. Con mucho más razón lo va a usar. ¿Para qué? Para causar contienda contra nosotros. Pero el Señor dice que cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Dios, Satanás tiene que huir de nosotros. ¿Por qué? Porque quien está con nosotros es mucho más grande y más poderoso que Satanás. ¿Por qué? Porque Satanás es una creación de Dios. Quien creó, digamos, a ese ángel que era Lucifer, fue Dios, pero se rebeló contra Dios y por eso se convirtió en Satanás, por culpa de su desobediencia. Pero el Señor quiere que entendamos que nosotros, cuando nosotros ponemos nuestra confianza y decidimos obedecer a Dios, nosotros vamos a buscar a los que tienen contienda con nosotros y no lo hallaremos. ¿Por qué? Porque dice el Señor que por un camino vendrán nuestros enemigos y por 7 tendrán que huir de nosotros. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros y Él no desampara la obra de su mano. Pero es aquellos que han decidido poner su confianza aún en medio de la prueba, de las dificultades, de las adversidades y de las tentaciones que Satanás quiera traer a nuestra vida. Así como hizo con José. Quiso matar el propósito que Dios tenía con él, de salvar a su pueblo y de salvar incluso a Egipto. Pero no lo logró. ¿Por qué? Porque José puso su confianza y siempre fue fiel a Dios, no solo en la buena. ¿Por qué? Porque José amaba a Dios, pero no lo amaba por las bendiciones que podía darle, sino por quien era Dios. Porque sabía y conocía que Dios es un Dios fiel y que Él protege a aquellos a quienes le son fieles. Así como a nosotros nos gusta que nos sean fieles, Dios también ama eso.
Pero Él quiere que nosotros lo enseñemos y demos el ejemplo. Así como Jesucristo nos dio ejemplo, dice ahí, para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Sed fieles, sed leales. Esto es lo que Dios quiere. Entonces, Él va a proteger, así como tenía un cerco de protección con Job, así como protegía a Daniel en el foso de los leones, como protegía a José, Él también lo va a hacer con nosotros. Pero Él quiere que nosotros seamos obedientes, porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y lo defiende. Aquellos que tienen un temor a fallarle a Dios, a no pecar, a no hacer lo malo, porque no quieren ofender a quien aman, porque no quiere que el Espíritu Santo de Dios sea parte de nosotros. Entonces, continúa diciendo, y no lo hallará, y serán como nada. Dice que serán como nada. ¿Por qué? Porque tendrán que huir, porque verán quien que está con nosotros es más poderoso que el que está en el mundo, es más poderoso que Satanás. Dice que serán como nada aquellos que buscan contienda con nosotros, que buscan pleitos, que buscan difamarnos, que buscan chismear con nosotros, murmurar, que buscan pleitos, contienda, que buscan hacernos daño, que buscan envidiarnos y todo eso. Dice que por un camino vendrán, pero por 7 tendrán que huir de nosotros. ¿Por qué? Porque el Señor está con nosotros como poderoso gigante. Y dice que serán como nada, es aquellos que no te... aquellos que te hacen la guerra. Aquella persona que no tienen un temor de Dios, que a pesar de que nosotros le hemos pagado con un bien, que a pesar de que nosotros buscamos que ellos se salven, que compartimos la palabra de Dios para que ellos se salven y lleguen a los pies de Cristo, dice que esa persona tendrán que huir de nosotros y que serán como nada aquellos que no hacen la guerra. Aún sin hacerle nada, ellos no hacen la guerra, pero dice el Señor que aún así nosotros tenemos que servir y hacerle un bien. Pero dice el Señor que si aún así ellos deciden hacernos la guerra a nosotros, a pesar de que nosotros le sirvamos al Señor y busquemos el bien de los demás, amar a nuestro prójimo, ellos aún así deciden hacernos la guerra. Dice que tendrán que huir de nosotros. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha. Oye, nos sostiene de nuestra mano derecha. No somos nosotros que sostenemos a Dios, sino que Él que nos sostiene a nosotros. Ahora, cuando nosotros pecamos, ¿qué hacemos? Es como si nosotros estuviéramos forzando para que Dios nos soltara. ¿Por qué? Porque Dios no nos quiere soltar de nuestra mano derecha. Dios nos ama y dio a su único Hijo unigénito para que todo el que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. De esta forma Dios nos agarra de nuestra mano derecha, enviando su único Hijo para que nosotros podamos ser salvos. Ahora, si nosotros pecamos, ¿qué nosotros hacemos? Nos estamos soltando y Él no va a poder protegernos. Él no nos va a proteger así. ¿Por qué? Porque nosotros queremos estar lejos de Él. Dios nunca se aleja de nosotros. Los que nos alejamos de Dios somos nosotros. Entonces, continúa diciendo, y te dice, no temas, yo te ayudo. ¿Por qué el Señor nos dice eso? Porque Él sabe que hay enemigos, hay personas que le gustan armar contienda, que hay personas que le gusta, que aman lo malo, que aunque saben hacer lo bueno, prefieren hacer lo malo porque les gusta la cosa cómoda, no importando si tienen que hacerle daño a los demás. Entonces, por eso el Señor nos trae esta palabra hoy, porque Él sabe que hay personas que van a traer guerra contra nosotros, que van a querer hacernos daño, que son envidiosas, que les gusta murmurar, que les gustan juzgar a los demás, que les gustan condenar a los demás, que les gusta chismear. Pero dice Él que si nosotros ponemos nuestra confianza y somos fieles a Él, y decidimos habitar bajo el abrigo del Altísimo y no soltarnos de su mano, Él promete ser fiel, guardarnos y protegernos, y nuestros enemigos tendrán que huir de nosotros. Y por eso nos dice que no temas, porque Él sabe que van a venir pruebas, que vamos a tener batalla, que vamos a tener lucha, sobre todo porque tenemos un enemigo que se llama Satanás. Y por esto, como le mencioné antes, el Señor dice claramente que en el mundo tendremos luchas, tendremos aflicciones.
Y que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra huestes, contra en las regiones celestes. Y por esto el Señor quiere que nosotros, aún en medio de la prueba, de las diversidades, confiemos en Él, pero que seamos fieles. Porque dice que cuando nosotros somos fieles en lo poco, Él nos pone en lo mucho. Y ahí tenemos el ejemplo de Job, ahí tenemos el ejemplo de Daniel y el ejemplo de José. Cómo el Señor lo puso en un lugar que ellos, por su propio mérito, ellos no iban a poder estar, sino porque fueron fieles a Dios y confiaron en Dios. Pero Él quiere que también nosotros lo hagamos. Y Él va a hacer que nuestros enemigos huyan de nosotros y sean como nada. Y ahí podemos ver esos maravillosos ejemplos en la palabra de Dios. Cómo ellos podían estar tranquilos, confiaban en Dios, pero sobre todo que eran fieles a Dios. ¿Por qué? Porque ellos amaban a Dios. Ellos no buscaban a Dios por interés, por beneficio, solamente por las bendiciones de Dios. Este es un error de nosotros, los seres humanos, cuando solamente nos acercamos a Dios porque tenemos una necesidad. Pero ya que no tenemos necesidad, estamos bien, estamos cómodos, pensamos que no necesitamos de Dios. Entonces, el Señor nos llama a confiar en Él, pero a ser fieles sobre todas las cosas. Que así como Dios es fiel y aunque nosotros fallamos, Él sigue siendo fiel. Pero se aparta donde no lo quieren, donde lo rechazan, donde lo menosprecian. Porque dice ahí que Él habita, ¿dónde? En la santidad. Dios es un Dios de paz, pero Él quiere que también nosotros como hijos amados seamos imitadores de Él. En obediencia, en lealtad, en humildad, siendo sencillo y manso de corazón como Jesucristo. Pero Él quiere que nosotros seamos hacedores de su palabra, porque Él nos llama y dice claramente que a nosotros nos conocen por nuestro fruto, o sea, por nuestro testimonio. Si verdaderamente nosotros somos imitadores de Dios como hijos amados. ¿Por qué? Porque el Señor no nos llama a imitar al mundo. El Señor no nos manda a imitar a esa persona famosa, rica, millonaria. No, no. Es porque aquí el que salva y da vida eterna es Dios. El que protege y cuida a su siervo es Dios. Pero es cuando nosotros decidimos, en medio de toda adversidad, de toda prueba, de que Satanás se levante así como se le quiso levantar contra Job, contra José, contra Daniel y contra todos los siervos de Dios. Él quiere que también nosotros seamos fieles, no importando la circunstancia, la tormenta, porque allí es donde se pone a prueba nuestra fe, nuestra fidelidad y nuestro amor hacia Dios. No en los momentos buenos, en los momentos de abundancia. Porque así cualquiera decide servir a Dios si fuera así. No, no. Él lo dice bien claro. No temas. Yo soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudaré. ¿Por qué no dice que no temas? Porque Él sabe y nos lo advierte, nos lo dice mucho antes, que en el mundo vamos a tener pruebas, que vamos a tener aflicciones. Pero Él quiere que aún así nosotros confiemos en Él y que demostremos nuestra fe, nuestro amor y nuestra lealtad hacia Dios. Y que le imitemos todos los días de nuestra vida mientras estemos en esta tierra y que le busquemos por quien Él es. Y por lo que hizo por nosotros, aun cuando nosotros no lo merecemos. Y lo hizo para que nosotros podamos estar salvos y estar con Él en su reino. No porque nosotros tengamos nada que ofrecerle, nosotros no tenemos absolutamente nada que ofrecerle a Dios. Él solamente quiere un corazón contrito y humillado, humilde y manso de corazón, como de nuestro Señor Jesucristo. Que no sea arrogante, que no sea soberbio, que no sea orgulloso. Esto es lo que pide, que nosotros seamos fieles a Él en todo momento. Así, mis amados hermanos, que Dios les bendiga grandemente. Espero que esta palabra de parte de Dios sea de bendición y que cada día más pongamos nuestra confianza en Dios y que seamos fieles a Él y que no temamos, porque Dios está con nosotros. Y como dice ahí en su palabra, por un camino vendrán nuestros enemigos, pero por 7 tendrán que huir de nosotros, porque el Dios de Israel está con nosotros y Él protege y defiende a todos aquellos que le temen y aún en la prueba, en la dificultad, demuestran su fe, su amor y su lealtad a Dios, que le aman no por las bendiciones, sino por quien Él es y por lo que hizo con nosotros, a pesar de que nosotros no lo merecemos y de que no tenemos absolutamente nada
qué ofrecerle y con qué pagarle todo lo que ha hecho por nosotros. Así que Él nos llama a ser agradecidos, pero a demostrarlo con nuestros hechos, con nuestra lealtad y con nuestra obediencia a Dios. Así que muchas bendiciones, mis amados hermanos. Dios les bendiga. Espero que esta palabra sea de bendición y que el Señor nos ayude cada día más a serle fiel, a perseverar y a no temer a ninguna dificultad que venga en nuestra vida. Muchas bendiciones. Dios le ama.